esta sesión 1, en donde nos acompañan la doctora Orlanda Jaramillo, la maestra Carla Rodríguez, el doctor Juan Carlos Marcos Recio, a quien damos la más cordial bienvenida. En esta mesa vamos a abordar un aspecto relevante para los profesionales de la bibliotecología y de la información, y vamos a acercarnos un poco al estado del arte y a las nuevas tendencias sobre el mercado de trabajo de los profesionales de nuestra área. Cada uno de nuestros invitados va a dar su punto de vista respecto a lo que está sucediendo en su país. De tal forma que les quiero presentar a la doctora Orlanda Jaramillo, que es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Escuela Interamericana de Bibliotecología y doctora en Educación por la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, Colombia. Es profesora titular de la Escuela Interamericana. Ella nos va a presentar el trabajo Un acercamiento al estudio sobre el mercado de los profesionales de la información en Colombia. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Muy buenos días, una gratitud inmensa al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, especialmente a la doctora Lina y al doctor Jaime por habernos hecho partícipes de este momento y especialmente por compartir esta gran proeza de Instituto de Investigaciones. No crean que en Colombia también quisiéramos hacer lo mismo, pero todavía las condiciones no están dadas. Y igualmente a su equipo colaborador. Yo les voy a compartir un acercamiento, una mirada a lo que han sido los estudios sobre el mercado laboral en Colombia de los profesionales de la información. Entendiendo por profesionales de la información todas aquellas personas que son graduadas en instituciones de educación superior, las IES, tanto en el nivel profesional como lo llamamos en Colombia, en maestría o en doctorado, pues, pero haciendo la salvedad que en Colombia todavía no hay doctorado en ciencia de la información, que llegamos al nivel de maestría como lo vamos a ver ahorita. Abordar el tema del mercado laboral tiene que ser, indudablemente, tiene que hacerse en esa doble mirada de las dos caras de una misma moneda. O sea, no podemos mirar el mercado laboral sin antes mirar lo que es también la formación profesional. Quiere decir, perfiles profesionales, perfiles laborales. Para esto entonces yo voy a hacer primero, a darles un contexto, obviamente porque siempre los hallazgos van a estar íntimamente relacionados con los contextos. Podemos comprender y explicar unos hallazgos desde unos contextos muy particulares. Luego hacer unas generalizaciones y por supuesto unas perspectivas y unos estudios prospectivos, pero siempre y cuando entendamos esos contextos desde los cuales se miran las situaciones, los fenómenos, porque ellos son los que van a determinar ciertas situaciones dadas. En Colombia tenemos 5 instituciones de educación superior que ofrecen la formación en bibliotecología, documentación y archivística. Está la Universidad de Antioquia, institución a la cual represento, en la cual llevo más de 15 años trabajando, y allí entonces encontramos que tenemos el título profesional desde 1956, luego incursionamos en especialización en sistemas de información y muy recientemente la parte de formación en maestría. Vamos a mirar esto porque luego nos va a permitir entonces interpretar lo que les voy a dar como hallazgos. Luego tenemos la Universidad de La Salle, que surge en 1971, más o menos unos 18 años después de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Igualmente ellos ofrecen programa a nivel profesional, especialización, y como la Escuela de Bibliotecología de Medellín, estamos incursionando también están incursionando en la maestría. La Pontificia Universidad Javeriana, valga decir, la Escuela de Bibliotecología está ubicada en Antioquia, Medellín, que es la segunda ciudad en importancia de Colombia.
La Salle y la Javeriana están ubicadas en Bogotá, que es la capital, y la Javeriana se inicia en el año 1973 y ofrece 2 niveles de formación, uno profesional y en especialización. Luego entonces surge el programa en la Universidad del Quindío, un programa muy especial en doble sentido. Primero porque forma profesionales en la modalidad a distancia, inicia en 1986 y a partir del 2002, con ya la imposición de las tecnologías, empieza su programa de forma virtual. Ellos por el momento solamente ofrecen el título de bibliotecólogo, documentalista y archivista. Ahorita vamos a ver que cada uno de los programas va a tener ciertas modalidades o ciertos enfoques, yo lo llamo improntas, unas huellas que también van a determinar la ubicación de su profesional en el mercado laboral. Y por último tenemos la institución universitaria Empowe, que empezó desde finales de los años 90 con la formación de tecnólogos y a partir del 2010 empieza con la formación profesional. Todavía esta institución no tiene profesionales egresados, entonces el mercado laboral con ellos todavía no hay un estudio. ¿Qué se hizo entonces para hacer esta mirada, este abordaje a el mercado laboral en el país? Se hizo una revisión documental de los diferentes estudios que se han realizado. El primer estudio corresponde a 1972 y el último es una investigación en proceso de un chico de maestría y es un estudio para mí el más importante a la fecha, sin dejar de desconocer y llamar la atención que muchos de los hallazgos de los estudios de esta última década, que es donde concentré la mirada, van a representar hallazgos de 1972. Entonces ahí nos queda un gran interrogante. ¿Qué está pasando? ¿Es estática? ¿Qué movimientos tiene? ¿O seguimos teniendo los mismos problemas y se han abordado desde otras miradas, otros enfoques? Vamos a mirar entonces cuáles fueron de este último quinquenio, 6-7 años, cuáles estudios se miraron. Este estudio, que me parece supremamente importante, los posibles futuros del profesional laboral de los bibliotecólogos en Colombia para el 2025, lo rescato porque es un estudio en perspectiva. Lo que está buscando este chico es mirar cuáles son esos futuros posibles, o sea, adentrarse, mirar ese futuro y determinar cuáles son esas amenazas, porque las amenazas pueden ser tanto amenazas, pero a su vez se pueden convertir en una gran oportunidad, y mira un poco las tecnologías. Entonces, ahí va a mirar cuáles son esas amenazas, qué incertidumbre nos crean y cómo estamos preparados para enfrentar esas incertidumbres. Es una investigación que no está terminada, está en proceso, comenzó en el 2009 y aún continúa. La muestra son 250 ofertas de empleo en la web de un sitio muy importante que existe en el país que se llama CompuTrabajo, y desde ahí entonces está mirando qué es lo que está pasando con esas ofertas laborales, que luego en los hallazgos vamos a ir mirando. Otro estudio tiene que ver con el encuentro de egresados de la Universidad de La Salle, que se hizo en abril del 2012, y ahí hubo la oportunidad que se hiciera una encuesta a 76 egresados y ellos entonces manifestaron sus puntos de vista con relación tanto a lo que tiene que ver con la formación profesional como al mercado laboral. Un estudio, corresponde a una investigación en el mercado laboral de los egresados del programa de Ciencia, la Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, la que les comento que es totalmente virtual a la fecha, y ellos entonces abordaron la investigación con 74 egresados, y ahí vamos a encontrar también, entonces, esta es muy focalizada a sus propios egresados, pero vemos que esos resultados pueden mirarse también a la perspectiva de los demás bibliotecólogos, documentalistas y archivistas. Hay un trabajo de una doctoranda que está haciendo su doctorado con la Universidad de Salamanca, y su tesina tuvo que ver
la bibliotecología como alternativa profesional, y es muy importante porque la muestra la toma tanto de profesionales como su enfoque es totalmente hermenéutico y desde la teoría de las representaciones sociales. Entonces toma a 10 profesionales representativos del área de todo Colombia, a 10 estudiantes de bibliotecología y a 10 estudiantes de la básica secundaria que están próximos a pasar a la universidad. El otro es de uno de nuestros egresados, de un bibliotecólogo muy representativo en Colombia, que es Carlos Alberto Zapata, y él hizo un estudio sobre la caracterización ocupacional que tienen los bibliotecólogos, los documentalistas y archivistas, y fue una investigación que se hizo en 3 grandes etapas, fases o momentos, donde también incluía trabajo de grado de estudiantes, y miraba entonces, un grupo miraba cómo era el comportamiento, la caracterización de los profesionales en los archivos, en las bibliotecas públicas, las bibliotecas universitarias y las bibliotecas escolares. O sea, esa caracterización fue mucho más segmentada y ahí arroja pues unos resultados considerables. Igualmente, él también hace otra investigación sobre la oferta formativa en Colombia, donde se estudian los diferentes planes curriculares y cuáles son los enfoques o tendencias de cada una de estas 5 escuelas que les mencionaba anteriormente. Y finalmente hay un estudio que corresponde al Ministerio de Educación Nacional. Ellos tienen un observatorio laboral y ahí van a determinar cuáles son las carreras con mayor demanda. Es muy importante porque este observatorio lo están permanentemente alimentando con la información de los programas que se acreditan, pero también con las cotizaciones que se hacen al sistema de seguridad social y de salud, y ahí salió un porcentaje muy alto y concluyen que la carrera por excelencia en Colombia es la bibliotecología. Ya nos vamos a dar cuenta que eso de alguna manera también se convierte en un sofisma de distracción porque nos falta mayor posicionamiento. En esta diapositiva, así muy rápidamente, vamos a mirar cómo está entonces, si miramos cómo están las universidades, cómo son los estudios, cómo está el sector empleador. Y como me queda muy poco tiempo, solamente les digo que si hacemos a mano alzada, a brochazos muy gruesos, uno podría decir que tenemos aproximadamente 7.500 puestos de trabajo donde se puede desempeñar el bibliotecólogo, documentalista y archivista, pero que el total de egresados que estos 5 programas ha arrojado no llega a 2.500. Entonces, esa es una de las explicaciones que podemos encontrar en los hallazgos por qué algunos profesionales tienen 2 cargos y por qué no hay desempleo. Esto, entonces, la única manera de analizarse es determinando también los contextos. Todos estamos atravesando por un contexto de tecnologías de la información, de la globalización, y estas tecnologías entonces nos van a cambiar las formas de ver el mundo, nos van a cambiar las formas de trabajo, y estas formas tienen que ver con los servicios, con los nuevos perfiles que demanda la sociedad, la flexibilidad laboral e institucional. Y aquí es donde vamos a encontrar uno de los mayores hallazgos. Que uno diría, bueno, son hallazgos, no tanto pues que descubrimos, no, ese es el agua tibia, pero sí nos sirve como referente para mirar entonces cómo tiene que comportarse nuestras escuelas de bibliotecología en sus planes curriculares. Un elemento que es fundamental para nosotros en Colombia y para algunos países de América Latina tiene que ver con los procesos de aseguramiento de la calidad, ¿sí? Lo que estamos llamando ahora la acreditación, la autoevaluación. Entonces, ¿cómo están exigiendo que las universidades, para poderse acreditar, dentro de los parámetros tiene que ver la biblioteca, y dentro de la biblioteca entonces el profesional de la información? Y por último, la ley que tiene que ver, la ley 11 de 1979, que es la ley del ejercicio profesional del bibliotecólogo, y la 1409 del 2010 para la ley de la archivística en Colombia. Y nos vamos a dar cuenta cómo ahorita va a afectar mucho esa ley de archivística, porque concretamente en la Escuela de Bibliotecología de Medellín tenemos más demanda ya por el programa de archivística, y son los que se están empleando mucho más rápido. A grandes rasgos, ¿qué fue lo que encontramos?
en el estudio, en este estudio documental. Entonces, encontramos primero que bibliotecología, documentación y archivística en Colombia tiene un 97% de empleabilidad. Podríamos decir que no hay desempleo, ¿sí? Con una estabilidad laboral total que va a estar relacionada con la estrecha movilidad, ¿sí? Si hay estabilidad laboral, cuando se cambia de cargos es porque hay unos ascensos o porque hay una necesidad de cambiarse de ciudad. Yo lo diría que hay cierto problema mirado desde el contexto social, es porque todos nuestros profesionales se ubican en las dos grandes ciudades donde están los programas, Bogotá y Medellín. Entonces uno diría, el resto del país, ¿qué pasa? ¿Sí? Todos los profesionales están concentrados en las dos grandes ciudades y los otros están Cartagena, Cali, y algunos en Armenia, Quindío, que es donde está la otra, aunque Armenia, como es, primero se inició a distancia, luego virtual, entonces ella forma profesionales para otras ciudades. Los salarios son aceptables, un promedio de $1.250, pero vemos entre los hallazgos que ya les decía, es como la globalización afecta, y la globalización lo vamos a ver en los servicios y en la forma de contratación, en los nuevos perfiles. Una de las situaciones que aunque tengamos unos salarios aceptables, aunque no tengamos desempleo, aunque tengamos estabilidad laboral, seguimos mirando en estos estudios que uno de los principales problemas es la falta de posicionamiento de la profesión, de reconocimiento del bibliotecólogo, el documentalista, y el otro hallazgo es los nuevos perfiles. ¿Estos perfiles en qué se fundamentan? En la parte que se están pidiendo perfiles relacionados con gestores de información, gestión de conocimiento, más servicios, estar más al frente de las tecnologías. Eso entonces, ¿qué nos va a demandar en cuanto a la formación profesional? Una mayor adopción de las tecnologías de la información, pero hago una salvedad que mayor adopción con las tecnologías de la información es considerar las tecnologías como herramientas y como no como un saber aprender, o sea, que nosotros no vamos a aprender las tecnologías como un saber propio, sino como una herramienta. Este reconocimiento profesional lo vamos a lograr a partir de la consolidación de la fundamentación teórica, en la medida en que sepamos que hay una clara diferencia entre el estudio de los libros, la biblioteca y la información. Miren por qué el centro se puede llamar investigaciones bibliotecológicas e información. Entonces ahí nos damos cuenta cómo tenemos que ir incursionando en esa nueva dimensión, o sea, los nuevos perfiles y por supuesto la creación de nuevos cargos, porque ya los contratos, así no tengamos desempleo, si hay mucha contratación a término definido por servicios o lo que llamamos el outsourcing. Ya esto se los dije. ¿Y para qué nos sirve este estudio de mercado laboral? Simplemente la importancia de tener un mapa que nos defina lugares, cargos, niveles salariales, y esto también determinar cuáles son las tendencias, y si sabemos tendencias podemos también determinar perfiles, y nos va a servir como instrumento que articula el campo laboral con la academia. Muchas gracias. Seguramente nuestros asistentes tendrán muchas preguntas, les ruego que las anoten y al final de la mesa podamos tener esta sesión de preguntas y respuestas. A continuación, nos va a presentar su trabajo la maestra Carla Rodríguez Salas. Ella es maestra en estudios de la cultura centroamericana por la Universidad Nacional de Costa Rica, académica e investigadora de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de esta misma universidad. Nos va a presentar el trabajo Perspectiva del mercado laboral y la percepción de la profesión bibliotecológica en Costa Rica. Maestra, adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días. Primero que nada, agradecer al instituto, en nombre del doctor Jaime Ríos, la invitación que se me hiciese para participar en este coloquio, y a la doctora Lina Escalona para continuar participando en el seminario de investigación de educación bibliotecológica. Bueno, como ya ustedes visualizan, mi trabajo se denomina Perspectiva del mercado laboral y la percepción de la profesión bibliotecológica en Costa Rica.
quisiera compartir algunos de los resultados que hemos obtenido de una serie de investigaciones que se han venido realizando en la Escuela de Bibliotecología como parte del seguimiento que le damos a los egresados de la carrera. ¿Cuántas carreras contamos en este momento en bibliotecología? Bueno, contamos con varias carreras. Específicamente voy a abordar el estudio de las dos carreras que iniciaron con el estudio de la bibliotecología en Costa Rica, la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica y la carrera de Bibliotecología y Documentación de la Universidad Nacional, que han emprendido procesos de evaluación y acreditación como parte de su sistema de mejoramiento continuo. Inicialmente el mercado laboral pues, se visualizó precisamente en lo que correspondía a bibliotecas universitarias, precisamente ¿por qué? Porque no había formación de las personas que trabajaban acá. Entonces se les brindó la oportunidad de formarse, luego trascendió ya lo que fue a bibliotecas públicas, a bibliotecas escolares y después a las bibliotecas especializadas que vienen a surgir como una necesidad, una nueva demanda del mercado de gestionar la información científica producida en diferentes áreas del conocimiento. Es acá donde ahora visualizamos que los tenemos egresados insertos en diferentes mercados laborales y precisamente pues pretendemos darle seguimiento en esos procesos de evaluación y acreditación prendidos por estas dos universidades estatales de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. ¿Cuál fue el propósito de la investigación? Dar a conocer algunos aspectos relacionados con el ámbito laboral. Y digo únicamente algunos aspectos porque continuamos la investigación y el seguimiento que le damos a estos egresados. Y también conocer un poco de la percepción del mercado con respecto a la formación y a los programas educativos actuales. Los objetivos: disponer de una panorámica general del estado actual del mercado laboral, interpretar la percepción de los usuarios y empleadores con respecto a la profesión y ofrecer una perspectiva del posible desarrollo y retos de la profesión. La metodología empleada fue la siguiente: se trabajó con un estudio cuantitativo y un estudio de opinión. Para el estudio cuantitativo trabajamos con 586 egresados de la carrera y con 54 docentes, estos tanto de la biblioteca de la Universidad Nacional como de la Universidad de Costa Rica. Y para el estudio de opinión, que es el estudio de percepción, se trabajó con 150 estudiantes de secundaria, de cuarto y quinto año de secundaria, de 3 colegios públicos y con los empleadores participantes en el proceso de reacreditación, 21 en total. Las variables que analizamos: para el estudio cuantitativo se ha analizado hasta ahora lo que es el ámbito de dependencia laboral, el lugar de trabajo, la situación laboral, tipo de cargo que desempeñan y el grado de dificultad que han tenido los egresados para conseguir empleo. Con respecto al estudio de opinión, conocimiento de la carrera, los temas con que relacionan la carrera los estudiantes, la imagen que se tiene de la carrera, la valoración de la bibliotecología y el impacto de los programas educativos. ¿Cuáles son los hallazgos en términos muy generales? Como podemos visualizar, acá tenemos que el ámbito en el que mayor se desenvuelven, si bien es cierto, es el sector educativo. Definitivamente, aunque representa un 85.5% en el que se desenvuelven los egresados actualmente, también se incursionan en lo que son bibliotecas públicas, bibliotecas municipales, bibliotecas especializadas. Sobre todo a muy temprana edad de la formación, en lo que se refiere a trabajos de práctica profesional supervisada y a los trabajos de extensión que se realizan desde la escuela. El lugar de trabajo pues sigue reinando, como ustedes lo ven ahí, las bibliotecas escolares. Definitivamente tenemos un sector muy amplio que abordar, sobre todo, ¿por qué? Porque el trabajo que se venía realizando en bibliotecas escolares lo venían realizando en muchos casos, ahora muy pocos, educadores que eran reubicados a falta de cuadros profesionales con el énfasis pedagógico. Pero también se visualiza en bibliotecas especializadas, en bibliotecas públicas y universitarias y con menor grado porcentual en docencia y otros. En docencia, ¿por qué aparece con este grado porcentual? Precisamente porque la mayoría de docentes que trabajan en las dos universidades son de tiempo parcial, o sea, ocupan la mayor parte de sus horas laborales en otras áreas, ¿verdad? Eso también enriquece la formación del bibliotecólogo porque estamos contando con personas con la experiencia y relacionadas también con el mercado laboral. Con respecto a la situación laboral, tenemos que más de la mitad del porcentaje de la población pues se encuentran con propiedad.
¿verdad? Esto en realidad pues nos satisface bastante, y fíjense que tenemos un sector, 36.5%, que se encuentran trabajando de manera interino, pero la mayoría de eso, según lo que nos comentan, es a plazo fijo, o sea, tienen nombramientos anuales y se les van renovando cada año. No visualizamos aquí un poco lo que es el sector independiente, si bien es cierto, pues lo que nosotros denominamos venta de servicios, ellos están vinculados acá, podría ser que se estén desarrollando en este 6.7% que se visualiza con el estudio, precisamente porque muchas de las personas que son contratadas para ese tipo de servicios son hechos por empresas que se dedican acá y que son lideradas por bibliotecólogos ya que tienen sus empresas de servicios, que ya tienen su renombre, tienen su trayectoria y que en muchos casos son pensionados. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Muchos de nuestros estudiantes que han incursionado en las prácticas profesionales y que tempranamente, porque a 2 años y medio de la profesión tiene su salida lateral de diplomado, se empiezan a desempeñar y a insertarse en el mercado laboral de manera muy temprana, trabajando y adquiriendo experiencia en este tipo de servicios. El tipo de cargo que desempeñas, pues visualizamos aquí que más de la mitad de la población desempeñan cargos técnicos y administrativos. Bueno, eso tiene mucho que ver con el sector educación, ¿verdad? Donde no te podemos decir que tenemos 2 bibliotecarios, 5 bibliotecarios trabajando en una biblioteca. Por lo general es un bibliotecario desempeñando funciones técnicas y funciones administrativas, ¿verdad? Esto está muy dado, esto después será un resultado de esperar, pero también en muchas otras instituciones especializadas tenemos bibliotecarios que están innovando en servicios, que están gestionando la unidad de información y que empiezan, y se nota cierta confianza del mercado, del empleador, para ubicarlos en puestos claves. ¿Por qué? Porque salen con una formación que les permite desempeñarse en diferentes tipos de actividades. ¿Qué grado de dificultad tuvieron para conseguir el empleo? El 47% pues indica, casi la mitad, que no han tenido dificultad. ¿Qué nos hace pensar en esto? Esta situación pues se puede ver precisamente porque ellos empiezan a insertarse en el mercado laboral a muy temprana edad de su formación. Entonces ya se visualiza, ya se genera una relación con el mercado laboral muy prontamente, y esto pues en realidad permite que se inserten rápidamente. ¿Qué características buscan los empleadores de los egresados y de los profesionales de bibliotecología? Fíjense que la mayor característica que se visualiza aquí es la capacidad de trabajo en equipo, seguido de la creatividad y la innovación y del manejo de las tecnologías. Esto puede estar muy relacionado porque ahora las empresas de servicio están apostando mucho al trabajo interdisciplinario, donde el bibliotecólogo o bibliotecóloga puede incursionar y trabajar conjuntamente de manera participativa con otros especialistas para la generación de proyectos y gestión de servicios de información. En cuanto a la opinión de formación, pues ellos notan una gran capacidad para la toma de decisiones, para la resolución de problemas también, y fíjense que curiosamente la expresión oral y escrita, siempre eso es como un eje que venimos reforzando siempre. Tenemos muchos problemas, pero en realidad sale como una fortaleza precisamente de los estudiantes, y se continúa también con el manejo de las tecnologías de la información, precisamente porque tenemos un énfasis que da mucho respaldo en esto. Bueno, algunas fortalezas identificadas por los empleadores: manejo de las tecnologías, conocimientos técnicos, disposición, inventiva, apertura al cambio, eso tiene mucho que ver con la actitud, y atención, servicios de usuarios. También se han detectado algunas carencias sobre las que estamos trabajando. El manejo de una segunda lengua, eso creo que nos pasa a todos, lo damos a nivel instrumental. Ahora se está proporcionando un curso un poco más intensivo. Ellos llevan 12 horas por semestre, sin embargo pues no podemos pretender que salgan manejando una segunda lengua porque ya sería otra carrera. Liderazgo, innovación y creatividad, aún se mantiene un temor ahí por los egresados, ¿verdad?, de innovar y de integrarse en este trabajo en proyectos interdisciplinarios, y también la investigación que sale como una carencia. En relación a la opinión brindada por los estudiantes, la percepción que tienen los estudiantes de secundaria con respecto a la profesión. Estos resultados están dados de una investigación que realizase un compañero de la escuela para su proyecto de investigación. Fíjense que acá se denota que más de la mitad de la población no conoce nada de la bibliotecología. Curiosamente, en 3 colegios donde tienen bibliotecas y donde hay profesionales trabajando, ¿verdad? Y el 43% dice conocer poco. ¿Qué denota esto?
falta de información sobre la carrera, o falta de información y de divulgación, o una acertada divulgación sobre lo que hace el profesional de la información. Y además, pues, un posicionamiento del mismo profesional que se desempeña en los mismos. ¿Con qué temática relacionan ellos la carrera? Cuando se les preguntó, ya lo relacionan con conceptos preestablecidos. Ojo, con libros, con lectura y con información. Y curiosamente, se les preguntaba a ellos que cuando decíamos la palabra bibliotecología, ¿qué se les venía a la mente? Literalmente nos dijeron aburrimiento, lectura, español, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿qué es lo que denota? Que están generando una serie de conceptos que están erróneos y que no concuerdan con la realidad del trabajo que se hace en bibliotecología. Ya me viene la tarjetita, la valoración de los estudiantes de secundaria, precisamente con respecto a la bibliotecología en la sociedad, pues lo consideran, algunos están entre muy importante e importante, sin embargo, pues visualizan que sí es importante Bueno, ¿qué retos y acciones estamos emprendiendo acá en la escuela a partir de estos resultados? Primero, aquí tenemos que trabajar con un proceso de sensibilización social. Ya no se trata solo de divulgar la carrera y el quehacer del bibliotecólogo por redes sociales, por medio de las actividades de promoción que se realizan desde las oficinas de orientación y de bienestar estudiantil. No se trata de llevar únicamente una charla, no se trata únicamente de utilizar las tecnologías, porque si bien es cierto, es muy atractivo para los chicos, se trata de lograr un acercamiento más con los empleadores y dar un seguimiento también a los profesionales que están trabajando sobre todo en este sector educativo, que es el que nos muestra más problema. Contribuir también al fomento de una cultura de información, porque sabemos que la disciplina debe incursionar en la parte social. ¿Por qué? Porque damos un servicio y brindarlo significa interactuar con diferentes entidades sociales. Y además, lograr una identificación o trabajar en esa identificación que deben tener los egresados con la institución en la que desarrollan sus tareas. Hablamos de programas educativos versus programas de formación educativa. Además de continuar con una cultura de evaluación del currículum, tenemos que crear capacidades en el profesional para que participe en esta formación continua y en este proceso de actualización y requerimientos que deben invertir, en los que tienen que intervenir tanto empleadores como egresados. Y también pensar en proyectos conjuntos y alianzas estratégicas con otras universidades, con los colegios profesionales, con redes, asociaciones. Pero también es muy importante verificar la investigación-acción. ¿Cómo estamos trabajando nosotros desde nuestra práctica profesional, por ejemplo? ¿Cómo hemos incursionado en la investigación-acción buscando cambios en la práctica para mejorar en términos funcionales? Promover investigaciones participativas enfocadas en diagnósticos que permitan conocer y reflexionar de manera rigurosa y sistemática sobre la propia práctica, con el fin de rectificar aquellos aspectos y elaborar opciones activas de cambio y superación. Además de propiciar modelos y métodos mediante la aplicación de propuestas de investigación de índole orientadora para los sectores que realmente lo requieran. El de nosotros, el más fuerte, evidentemente, es el sector de educación. Muchas gracias. Bien, nuevamente les pido que tengamos las preguntas preparadas. Y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Juan Carlos Marcos Recio. Él es doctor en Ciencias de la Información por el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación en la Facultad de Ciencias de la Información en esta misma universidad. Él nos va a presentar el trabajo Profesionales de la Documentación en España. ¿Qué demandan los mercados? Adelante, doctor. Muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la institución, en nombre del director, al Instituto Jaime Ríos y también a Lina Escalona, que me hayan vuelto a invitar a esta casa esta mañana, un minuto y medio por lengua menos. Esta mañana, cuando saludaba a la maestra Margarita Almada, me decía: bienvenido a tu casa, y es que esta es mi segunda casa. De hecho, después de mi Universidad Complutense, el mayor trato que tengo profesionales ha sido en esta casa, en proyectos, en publicaciones, o sea que yo aquí de verdad me siento muy honrado y cada vez que me invitan más. Creo que mi primer coloquio fue allá por el año 2004
y digo de la anterior etapa porque ahora estamos en el primero de la nueva etapa, y desde esa fecha he venido con regularidad en casi todos los coloquios. No me podía perder, por supuesto, el primero de la nueva etapa. Por tanto, agradezco a la dirección que me haya dado también la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo. Coincido en algunas cosas con mis compañeras de mesa, con los datos que han aportado. En mi caso lo voy a hacer un poco más desde el punto de vista profesional. Siempre dentro del área de lo que llamamos en España licenciados en biblioteconomía y documentación, y en la licenciatura solo de documentación. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Si yo fuera capaz, de verdad, en 15 minutos, de resolver los problemas que tienen los mercados en España, pues evidentemente me habría nombrado presidente del gobierno y el país funcionaría un poquito mejor. Pero, por desgracia, no me presenté a la candidatura. Entonces, ¿qué les quiero facilitar? Unas pinceladas con respecto a cómo está la situación en España en el trabajo profesional de los licenciados en biblioteconomía y documentación. ¿Por qué estamos discutiendo, por qué estamos hablando de estos temas? Pues porque estamos experimentando una transformación muy importante en el mercado de trabajo. Yo les digo ahí que en realidad mayor que lo que supuso la revolución industrial. Esa que llegó y que de repente se descubrió que las máquinas podían hacer muchas cosas y que las personas servíamos para poco. Y les ponía como ejemplo que en el siglo XX un trabajador podía permanecer toda su actividad laboral en la misma empresa. Y les diría más, sus hijos o alguno de sus hijos terminaba trabajando también en esa misma empresa. Y si me apuran, alguno de sus nietos también trabajaban. Ah, no te preocupes. Bueno, sí, unas gráficas así mientras hablo, si me las puedo. Decía que sus nietos también trabajaban dentro de la misma empresa. ¿Qué sucede en el siglo? ¿Qué sucede en la actualidad? Perdón. Bueno, en la actualidad lo que está sucediendo es que uno entra en una compañía, trabaja durante 6 meses, 1 año, 2, y al final terminan por despedirlo. Y diría más, incluso para desgracia de los que trabajamos, te obligan a cambiar de sector profesional. ¿Eso qué indica? Que tenemos que estar formándonos continuamente porque no tenemos la garantía que teníamos hace 50 o 60 años de poder conseguir un trabajo. Por eso, de alguna manera, estamos hablando de esto. ¿Por qué nos preocupa el mercado laboral? Bueno, pues yo, cuando me llegó la invitación, no podía hacer un estudio de campo, por lo tanto, no les voy a mostrar, repito, datos actuales, pero sí lo que quiero es comentarles un poco cuál es la situación desde el 2010, perdón, del 2000 al 2010, y serían los últimos alumnos de biblioteconomía y de documentación que son los que están ahora en el mercado profesional. Tomo como referencia que en España se aplicaron lo que se llama el Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Plan Bolonia, que fue donde se firmó el compromiso. En aquellos momentos, hablo del 2000, 2003, empiezan las universidades a tener una preocupación por saber cuál va a ser el futuro profesional de sus egresados. Hasta entonces, pues ahí la universidad decía, aquí vienen, luego ellos se pondrán a trabajar allá donde encuentren. Por lo tanto, yo les voy a facilitar datos del 2003, del 2009 y datos de agosto del 2012. Repito que hubo un tiempo en que, obligados por la Unión Europea, en España se plantean este tipo de problemas. Los datos que les voy a manejar son del Servicio Público de Empleo Estatal, es decir, cuando un alumno que ha finalizado en biblioteconomía y documentación quiere trabajar en España, se tiene que apuntar en esta institución. Luego voy a citar también algunos estudios de campo que se han realizado en la Universidad Española, acordes con lo que les decía antes del Espacio Europeo de Educación Superior, y luego datos de la más importante empresa que tiene España, que es Infojobs, que es la que coloca el 90% de los trabajadores, pero no solo en biblioteconomía y documentación, sino en otras disciplinas. Bueno, empezando por el 2003, se les pregunta a los empleadores en qué ocupaciones se están contratando a los titulados en biblioteconomía y documentación.
cuando acaban sus estudios, ¿dónde encuentran trabajo? En el 2003 se hicieron 138 contratos, número de contratos, y de esos 138 contrataron a 120 personas en la administración en general, es decir, pasaron a ser trabajadores del Estado. En segundo lugar, los documentalistas, 78 personas fueron contratadas como documentalistas, luego como bibliotecarios, ayudantes de bibliotecas, archivos, etcétera, etcétera. El estudio es bastante más amplio y con muchos datos, pero yo al acabar mi participación le voy a dejar ya 20 folios que he escrito con todos los detalles por si alguien está interesado. Simplemente les quiero introducir. Repito que la primera opción para los que han estudiado biblioteconomía y documentación es hacer una oposición, normalmente, para trabajar dentro de alguna de las secciones o administraciones del Estado. Una vez que han terminado los estudios y se tienen que apuntar, a la izquierda va a estar biblioteconomía y documentación y a la derecha los licenciados en documentación, ¿sí? O arriba, depende de los gráficos, biblioteconomía y documentación, y a la izquierda documentación. Cuando se van a apuntar a la oficina del empleo, les dejan tomar 6 opciones de dónde te van a llamar las empresas para trabajar. Entonces, lo normal es que los que han estudiado biblioteconomía y documentación quieran ser bibliotecarios, ¿sí? 1.313 personas solicitaron ser bibliotecarios en España en el 2003. Luego yo antes de bibliotecas, 1.288, documentalistas, 1.159, etcétera, etcétera. Ahí tienen el resto de los datos. En la licenciatura en documentación, lo normal también sería que trabajaras como documentalista, 480 personas, luego bibliotecarios 421, archiveros, etcétera, etcétera. Tú vas a esa oficina y te dan 6 opciones de trabajo, normalmente próximas a tu formación. Bueno, se les pide en qué titulaciones universitarias van a competir por estas ocupaciones. Entonces, arriba estarían los licenciados en biblioteconomía y documentación, que se hicieron 342 contratos, pero fíjense en un detalle, está historia y está geografía e historia. En España, lo proponíamos aquí dentro de esta mesa, también tenemos la misma problemática entre archiveros, bibliotecólogos, documentalistas, cada uno quiere tener su colegio profesional, cada uno, esto no me lo toques, que esto también es mío. Entonces, cuando vi el estudio me llamó mucho la atención que realmente, y sigue existiendo, una parte importante de la gente que trabaja en bibliotecas en España viene de la formación en historia o en geografía e historia. Y si sumamos las dos propuestas de historia y geografía e historia, casi superan hasta los propios de biblioteconomía y documentación. Bueno, quiero hacer un inciso, esa tendencia ya está cambiando. Es decir, que cada vez son menos los licenciados en historia que acceden a cargos de biblioteconomía. Pero me llamó la atención que documentación no está como segunda opción. Y lo mismo, el de arriba, repito, los licenciados en biblioteconomía y documentación, el de abajo solo en documentación, los primeros en biblioteconomía y documentación sube tan solo un puesto. Pero se supone que quien primero tenía que estar sería en este caso documentación. Vale, 2009. Bueno, en el 2009 se hizo un estudio que ni siquiera es tan completo como el que se hizo en 2003, del que quiero extraer algunas notas que a mí me parecían especialmente significativas. Se les pregunta cuáles son las expectativas profesionales que más solicitan los licenciados en biblioteconomía y documentación. El 38,49% quiere trabajar como bibliotecario, documentalista o algún tema asimilado. Luego, en segundo lugar, están los ayudantes de biblioteca, empleados de bibliotecas, archivos. Si se fijan de alguna manera, ya estamos estableciendo en 2009 ese cambio que les anunciaba previamente. Ya no son otras disciplinas las que nos están comiendo el terreno, sino que realmente nos hemos espabilado profesionalmente y hemos decidido que cuando vamos a hacer un contrato, la primera consideración, bueno, es el idioma, no lo olviden. La segunda es que empiece o que sepa algo realmente de la especialidad con la que ha trabajado. Repito, a la izquierda estarían las expectativas de los profesionales que más solicitan en biblioteconomía y documentación, y a la derecha los de documentación. ¿Cuáles son las ocupaciones más solicitadas dentro de este estudio? En el ámbito de la biblioteconomía y documentación no hay nada significativo, puesto que fundamentalmente estamos hablando de bibliotecarios, ayudantes de bibliotecas, pero
ya empiezan a haber unas disciplinas que a mí personalmente me descolocan bastante, que son taquígrafos y mecanógrafos, que tienen una relación. Los taquígrafos son los que toman notas con respecto a un hecho, un acontecimiento, y que podemos pensar cómo solicitan esto si realmente no es un puesto de trabajo que abunde, es decir, no es una especialidad que sea frecuente en el caso de España. En el ámbito de la documentación, aquí en los porcentajes, no se los voy a leer: bibliotecarios, documentalistas y asimilados, evidentes bibliotecas. Les pongo estos datos porque, a fin de cuentas, ese intrusismo es porque lo hemos permitido, porque realmente cuando solicitamos las ocupaciones, cuando el empleador viene, nos pide bibliotecarios, pero nos pide ayudantes de bibliotecas, gente que tenga una relación con la biblioteca, ayudantes de archivos, de museos. Es decir, que el empleador tiene claro lo que va a demandar de nosotros. Otra cosa es que nosotros creamos realmente que nos van a contratar por eso. Y ya me paso al 2012, las ocupaciones que más se contrataban en biblioteconomía y documentación. Se hicieron un total de 12 contratos que suponen 7,43 para bibliotecarios y documentalistas. Es mucho más bajo si se fijan en el caso de la documentación, y los primeros están los archivistas y conservadores de museos. Es decir, que aquellos que se han licenciado en documentación han conseguido trabajo primero, ni siquiera en documentación, sino que lo han hecho como archivero o como conservador de museos. Esto tiene cierta explicación, y es que en España los estudios de archivística no son tan poderosos como pueden ser en el resto de los países que me han precedido en la mesa. De hecho, muchas personas en España prefieren optar a un máster. Estábamos hablando ayer precisamente de la Carlos III, de Cruz Mundet, como referente importante antes que hacer su propia diplomatura. Bueno, digamos que eso es lo que ha venido sucediendo en 2003, 2009 y 2012. Ahora les quería pasar un poquito más al ámbito profesional. Cuando llama un empleador para contratar a algún licenciado en biblioteconomía y documentación. Bueno, les comento que he trabajado con una empresa que se llama Infojobs.net, es la líder en España, y está experimentando ahora una nueva herramienta para conocer datos sobre el empleo. Bien, en España, de los candidatos que se han registrado, es un sistema online, ¿sí? Está en internet, y los empleadores lo solicitan, y las personas se pueden poner su currículum para que realmente puedan hacer el trabajo. De los candidatos que se registraron en Infojobs, 271 que habían obtenido la licenciatura en biblioteconomía y documentación están trabajando, y en documentación 185. Y son porcentajes en el primer caso muy bajos, el 26%, pero en documentación es un 39% de los que están acabando. ¿En qué sectores fundamentalmente están trabajando? En el industrial y también en la educación. Creo que Carla también incidía en ese sentido. Y en documentación el porcentaje baja un poquito con 17,6 y 10,3. ¿En qué empresas contratan a los licenciados en biblioteconomía y documentación? Bueno, no se asusten. La primera pone el Corte Inglés. En biblioteconomía y documentación, bueno, tiene una explicación, es una empresa grande como Palacio de Hierro. Bueno, pero también hay otras opciones, como que es el futuro también para los licenciados en biblioteconomía y documentación: ser autónomo, crear tu propia empresa de servicios. Entonces, si se fijan, está en segundo lugar ser autónomo. La Universidad de Barcelona, el CSIC, es Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como CONACYT aquí en España, tienen opciones de trabajo. Bueno, Carrefour ya lo conocen, la Televisión Española, la Universidad Carlos III, la Universidad de Granada. Todas esas universidades tienen la licenciatura en biblioteconomía y documentación, con lo cual estoy pensando, o deberíamos interpretar, que se han quedado como profesores o futuros profesores dentro de esas universidades. Y en el ámbito de la documentación, en los licenciados en documentación, mayoritariamente se habían colocado en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Universidad de Granada, etcétera, etcétera. En la Biblioteca Nacional. Bueno, dos gráficos simplemente para que vean un poco la relación de alguien que ha estudiado biblioteconomía o bibliotecología, qué otras cosas puede hacer. Puede ser profesor, puede ser becario, archivero, documentalista. Si nos conectáramos y pusiéramos el cursor encima de cada círculo, veríamos el número total de personas que
fue bibliotecario, pero que también ha trabajado como becario, como archivero. Serían las de biblioteconomía y documentación. Esta sería solo los de documentación. Es decir, además de documentalista, 20 personas han sido archiveros, 15 han sido redactores, 30, repito que eso tendríamos que hacer la conexión, que no tenemos tiempo. Y ya estoy acabando. Bueno, después de ver un poco el mercado, les puedo confirmar que la biblioteconomía y documentación, lo siento, no está de moda. Y no le interesa a la gente. No sé si es que no nos lo hemos sabido vender, pero en España, en ese interín del Espacio Europeo de Educación Superior, hubo muchas escuelas que ya no pudieron ofertar la licenciatura. ¿Y por qué? Pues hasta que llegaron los planes de Europa, tú podías armar cualquier disciplina y tu universidad te lo aprobaba. Desde entonces, si no puedes garantizar durante 5 años o 4 años que dure el grado un mínimo de 30 alumnos, la universidad no te autoriza a que saques esos estudios. Pues en España ya hay 3 escuelas que en los últimos años no han sacado esos estudios y no creo que los puedan retomar ya. Incluso las que existen, como la nuestra o la Carlos III en Madrid, el número de alumnos está bajando considerablemente. Y eso sí es una preocupación. Entonces, de alguna forma tendremos que cambiar. En España, ¿a quién le contratan? Bueno, lo más solicitado es Administración y Dirección de Empresas y Económicas y Empresariales. ¿Y por qué les digo esto? Porque de alguna forma tenemos que saberlo vender bien para demostrar al que va a ir a la universidad que nuestra disciplina también es importante. Claro que cuando uno le pregunta a su papá, ¿qué vas a estudiar? Y te dice, biblioteca. ¿Qué? Entonces, su papá dice, no, estudia empresarial, estudiarse abogado, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en España la gente quiere ser administrador y dirección de empresas económicas y empresariales. Otra cuestión que me parece significativa es el tema del intrusismo profesional, que realmente nos hemos dejado comer el terreno por otras organizaciones o por otros estudios en los que realmente deberíamos tener nuestra cabida. Y tenemos que crear, reforzar programas educativos que sean competitivos en los mercados. No enseñamos para la galería, para hacerlo bien, para qué buenos somos como docentes, sino constatar que hay un mercado profesional que nos va a pedir determinadas cosas. Quiero un documentalista senior de 5 años que hable inglés perfectamente y que maneje no sé qué sistema de catalogación. ¿Y solo les interesa eso? Bueno, ¿cómo resolveríamos esto? ¿Cómo creo que se puede resolver? Mejorando fundamentalmente 3 partes. Una, la que es la académica, la nuestra, motivando realmente a los alumnos y haciéndoles ver que está en una profesión maravillosa, que no es eso que te van a meter allí en una biblioteca y vas a estar todo el día entre libros, que el mundo es otro ya. Digo otro porque somos capaces de gestionar una información y además te voy a dar todo lo que tengo en mi biblioteca. No es el que te conectas dentro de internet y ya tienes la información, es eso más el plus que te doy yo como bibliotecario. En segundo lugar, adaptar los planes de estudio. Ya sé que estamos constantemente modificando y ahora poniendo, pero es cierto. Los planes de estudio no se pueden hacer para una década, para 2, para 3. Los planes de estudio se deberían revisar a lo mejor cada 2 años. Y quien debería revisar la información es los docentes. Nosotros cada semestre deberíamos cambiar. Y que el alumno percibiera que este texto lleva la firma el 3 de octubre del 2012 y me lo acaba de subir a la plataforma educativa. Y el alumno entonces empezará a valorar y a valorar también a los docentes. Y bueno, les digo ahí que ocupen otros nichos de mercado, relación con la tecnología, las páginas web, ya estoy acabando. ¿Qué quieren en España? ¿Qué quieren realmente los que han estudiado biblioteconomía y documentación? No, sí es la última. Bueno, algunas cosas les pueden sonar raras, pero es lo que piden. Y se puede hacer. Los que han estudiado biblioteconomía y documentación, donde van a encontrar trabajo seguro es como gestores de archivos y bibliotecas digitales. Es lo que están demandando en España. No estamos hablando de bibliotecas clásicas, sino ya bibliotecas digitales.
por supuesto que sepan crear y gestionar contenidos. No es el uso de la tecnología como usuario que voy, busco y ya lo encontré, ¿no? Sino ser capaz de aportar un valor, porque para eso, si no, ya no te va el usuario. Tú tienes que darle algo diferente que él no es capaz. Bueno, luego, otras cuestiones que en el estudio está más completo, con gráficos, la relación con la tecnología. Y ahí les pongo, de alguna manera, cómo gestionar información en las empresas. Es el puesto de trabajo más importante ahora mismo en España. Que una persona llegue a una empresa y sea capaz de gestionar la información a través de las redes, no solo de las bibliotecas, de cómo conseguir información para mi empresa en las redes sociales, como blogger profesional, diseñadores de arte digital. Bueno, lo de bases de datos sí lo sabíamos hacer, afortunadamente, gestor de portales, y todo ello con una última tecnología, que es el móvil. Hemos de conocer ya los sistemas modernos, porque la información la vamos a recibir en el futuro en el móvil. Y muchas gracias por su paciencia. Pues ya, el futuro ya nos alcanzó, ¿verdad? Ya está acá con nosotros. Bien, debo señalar que nuestros participantes forman parte del Seminario de Educación Bibliotecológica que coordinamos en el Instituto y que ha tomado este año como punto de trabajo justamente el mercado laboral del profesional, porque obviamente ha habido cambios sociales, cambios económicos, cambios políticos en todo el mundo, ¿sí? Y esto ha afectado directamente el mercado del profesional. Decíamos, ya no hay mercado fijo, ya no hay plazas establecidas fijas en muchos lados, y hay que preparar a los alumnos para esa movilidad, para ese cambio, para esa educación constante que debe de permear la formación profesional de los jóvenes, ¿sí? Por eso insistimos en que esto es solamente el inicio de una investigación interinstitucional internacional, en donde veamos cuáles son los problemas que están afectando al mercado de nuestros profesionales y de qué manera está incidiendo en la formación profesional, ¿sí? Y a qué se están dedicando nuestros jóvenes de manera muy puntual, muy concreta, todo ello sustentado en teorías y conocimiento de esta índole. Muy bien, pues tenemos tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Seguramente tendrán algunas, o muchas, no tantas, por favor. Sí, aprovechen que tenemos gente de España, de Colombia, de Costa Rica, para que resuelva sus inquietudes, ¿no? Porque a mí me da la impresión, por ejemplo, en Colombia y en Costa Rica, y por qué no en México, les puedo decir que no existe desempleo, que nosotros no tenemos, como en España, el problema del desempleo de los bibliotecarios, ¿sí? Pero habrá que ver si es cierto, ¿verdad? Habrá que ver si de veras todo el mundo está trabajando, y en qué nivel y con qué sueldo, ¿verdad? A veces caemos en el subempleo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Sí. Eso quiere decir que fueron nuestros ponentes muy claros, muy precisos, muy concisos. ¿No? Bueno, pues si no hay preguntas, sí, vamos a maestra Armanda, por favor. Gracias, es que no quería tomar primero la palabra, darle oportunidad a otros asistentes. Me han gustado mucho sus presentaciones y seré muy breve. Estoy pensando que en nuestros mercados centroamericanos y mexicanos, en donde aparentemente no hay tanto el problema de subempleo o bien de no tener empleo, de desempleo, puede ser en España. Sin embargo, creo que en las escuelas, aunque ustedes ya lo han esbozado, tenemos que pensar en lo que en inglés llaman un poco el estilo push, es decir, tenemos que adelantarnos un poco. Ya nos estaba diciendo Juan Carlos que en España, debido
a que no encuentran nichos de empleo, tienen que buscar otros nichos y entonces están viendo hacia dónde van los usuarios a buscar información, cómo ubicarse ahí para dar ese plus. No nada más que todo, sí, es que yo ya sé buscar en internet, y en el fondo no saben buscar en internet, entran a Google y lo que les diga es válido. Entonces creo que también en nuestras escuelas tenemos que anticiparnos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo, de cómo accede la población joven, que es la que va a emplear a nuestros propios egresados en unos cuantos años, para ir modificando. No es corretear la tecnología, es entender cómo busco información y podernos colocar, porque qué bueno que encontramos empleo, pero ya lo mencionaron tanto Orlando como Carla, que muchas veces tenemos que revalorar nuestra carrera, aunque de todas maneras estemos encontrando empleo, pero si la revaloramos en esos nichos donde otros están introduciendo, los ingenieros en informática y en administración del conocimiento y todas estas cosas que inventan, y nosotros somos los que realmente conocemos los contenidos. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que adelantarnos? Porque eso sí nos permite el plus en sueldo, porque si es algo así nuevo que están buscando y les entregamos en charola lo que realmente sabemos hacer, y lo podemos hacer con tecnologías anteriores como las nuevas, entonces también sube el salario, no solamente el empleo. Era un comentario, gracias. Gracias, maestra. Muy importante su comentario, especialmente es importante cuando vemos que en otros países se están cerrando las escuelas porque quizá no se ha dado esta visión del campo emergente en el que se pueden desenvolver los profesionales de nuestra área y que incidan de manera directa en la currícula de la formación profesional. Eso que a veces no podemos entender cuando estamos diciendo en discurso que somos el eje de las sociedades del conocimiento, porque justamente somos quienes administramos y organizamos información y podemos dar información pertinente y relevante para el desarrollo de estas sociedades. Entonces, ¿cómo es posible que bajo ese marco, en ese contexto, estemos cerrando escuelas, ¿no? Es como para estudiarse este punto de vista y es lo que pretendemos en el seminario. Doctor Juan Carlos, ¿quieres comentar? No, simplemente que esa fue una línea de la propuesta de seminario cerrado de estos días, de cómo anticiparse un poquito a los mercados, porque si no nos pillan, nos devoran y realmente no sabemos cómo actuar. Y me ha parecido interesante, maestra Almada, esa perspectiva de valorar nuestra profesión para tener un sueldo mejor, y lo vamos a tener realmente cuando estemos también apuntados a estas profesiones que llegan y que no se sabe bien de quién son, pero que también deberíamos optar a ellas, porque esas, las que demanda el mercado, son las que pagan bien, no las que ya realmente están saturadas. Entonces, bueno, ahí había palabrejas que quizá algunos no entendieran, pero que yo les comentaba con respecto a una empresa, lo que necesita realmente es buscarles la información pertinente para la toma de decisiones que tiene que hacer cada día, ¿no? Entonces, una de nuestras propuestas en el seminario cerrado ayer comentamos es cómo anticiparnos, aunque nos equivoquemos, porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de 8 años, o sí, si lo sabe ya está patentando la herramienta para hacerse rico. Entonces, me parece muy interesante que seamos capaces de tener una visión más allá de 3 años, 5 años, con lo que va a pasar en nuestra profesión. Repito, aunque nos equivoquemos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Maestra Edith. Yo sufro de pronto un pequeño desencanto con los estudios de mercado, en el sentido que también lo hablábamos y lo que estaba comentando el doctor Juan Carlos, tiene que ver que nos falta estos estudios que, si bien son muy meritorios, sirven para mirarnos desde la academia, porque nosotros somos ante todo académicos, pertenecemos a universidades, a procesos de formación, y eso nos orientan, nos guían. También siento que faltan esos estudios prospectivos,
porque siempre lo estamos mirando en el aquí, en el ahora, una forma descriptiva. Quien nos responde a la encuesta, bueno, sí, tiene su empleo, regularmente está contento, adaptado, porque no podemos desconocer que las condiciones sociales de América Latina, con los procesos de globalización cada vez son más fuertes, el desempleo es más campante, pero pensaría que aparte de esos nuevos perfiles que nos mandan las tecnologías de información, los servicios, concretamente yo olvidaba algunos daticos que coincido con Carla, y es que nuestros profesionales se ubican fundamentalmente, primero en el sector público, y el sector público en la biblioteca universitaria especializada. Yo he trabajado por más de 20 años en la biblioteca pública, a pesar de que Colombia tiene en este momento en América Latina un posicionamiento muy alto en megaproyectos bibliotecarios públicos, que ha replicado ese modelo a Brasil, a Venezuela, los parques biblioteca, las megabibliotecas de Bogotá, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, el Plan Nacional de Lectura y Biblioteca, y que entonces nuestros profesionales ahorita empiezan a repuntar en esta área de bibliotecas públicas. El panorama, muy diferente a Costa Rica en biblioteca escolar, es desolador, ¿sí? Nuestros bibliotecólogos se ubican en biblioteca escolar solamente en aquellas instituciones educativas de carácter privado, o sea, las de carácter público no conocen un bibliotecólogo. Su biblioteca es un salón, un rincón de libro. Entonces, ahí uno también tendría que hacer análisis, es cómo empezar a encantar a la sociedad, mostrarle cuál es el rol, el papel social del bibliotecólogo, para que también incida en la educación, pero no solamente en la educación superior, porque vemos que la educación superior ahorita demanda profesionales de la información por los procesos de aseguramiento de la calidad, porque necesitan ser competitivas, por estar en el marco internacional, pero cómo están nuestros procesos de educación básica, primaria, básica, secundaria. O sea, ahí también nos quedan muchos interrogantes a los profesionales de la información. Yo lo miro desde ese aspecto social. Si bien nosotros no tenemos desempleo, si hay un subempleo, porque algunos no están realmente con salarios dignos, diría yo, pero también hay ciertos sectores de la bibliotecología que no tienen ese desarrollo a la par. Muy bien. Maestra Edith, por favor. Si me prestan un micrófono o así. Gracias. Mi pregunta va precisamente en relación a lo que dice la maestra Carla Rodríguez. Me han gustado precisamente las ponencias, han estado muy interesantes por los datos que nos manejan, las carencias que tenemos como profesionales y lo que está demandando el mercado laboral. Pero yo me preocupaba, bueno, pero entonces hay que tener cuidado porque en estos trabajos no han detectado aún aquellos nichos, como menciona la maestra Carla, que los bibliotecólogos cuando estamos trabajando generalmente nos vamos por el sector educativo. Entonces, como que soslayamos o porque en la educación vamos a ganar más, dejamos otros puestos, pero se van quedando y obviamente existe latente la necesidad y se tienen que cubrir de alguna manera, ¿no? Entonces, pues es donde entran los otros profesionales y los empiezan a cubrir. Entonces yo me preguntaba, en la cuestión multicultural, muchas veces no hay, o sea, más bien la generalidad es que no hay profesionales en bibliotecas para ellos, sino que actualmente ya ellos, en el caso de los indígenas en particular, ya se han puesto la camiseta y han dicho, bueno, si yo tengo necesidades de información y no hay personal o profesional adecuado que me satisfaga esto, entonces yo, no siendo la persona profesional que ideal pudiera satisfacer todo ello, lo hacen. Entonces ellos mismos son los que crean sus propias bibliotecas y con sus propios recursos van generando su información y van consolidando una serie de redes sociales y de información entre ellos mismos, que a veces ni el mismo INALI o el INA conocen. Entonces, si hay algún estudio, no sé, a nivel internacional, España, México, Colombia, Costa Rica,
que nos pueda ayudar a detectar dentro del mercado laboral aquellos nichos que no estemos cubriendo. Sí. Bueno, precisamente eso es lo que vamos a detectar y es uno de los propósitos que tenemos con la investigación que vamos a iniciar próximamente en el Seminario de Educación Bibliotecológica. Pero yo te puedo decir, básicamente mi presentación sería un alto más de las tres cuartas partes de la población en el sector público. En el sector público, llámese en Costa Rica el sector público, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias, bibliotecas municipales también. Sí tenemos dentro de ese sector pues bastantes ubicados, un porcentaje muy amplio en bibliotecas escolares, precisamente porque fue a nivel del Ministerio de Educación, hay una ley de ofrecer o de que se debe ofrecer un servicio de información a los chicos y sobre todo respaldar la labor docente que se realiza en todos los centros educativos. De hecho ya se está caminando a la parte de centros de recursos para aprendizaje, es el nombre que se le está tratando ya de dar por la serie de actividades que le están desarrollando. Sí se han descubierto nuevos nichos, o sea, en ese sentido, allá no tenemos que tener mucho temor. Lo que vimos en la investigación es mucho de la percepción y que nos preocupa mucho en el sector escolar. ¿Por qué? Porque por muchos años, quienes estuvieron realizando funciones bibliotecarias, ¿verdad?, eran educadores reubicados, a falta de cuadros. Ahora pues los tenemos y sobre todo estamos fortaleciéndolos porque no tenían el énfasis pedagógico, pero aún así falta mucho. Y mucho de lo que falta es de actitud, porque ¿qué tenemos que trabajar? Según los resultados los pocos resultados que tenemos ahora, es un posicionamiento social de la profesión. Definitivamente la profesión no está posicionada socialmente, de manera que los estudiantes, algunas personas no la valoran mucho. ¿Por qué? Porque no tienen información clara sobre lo que hace el profesional de la información. Fíjense que en un supuesto, por ejemplo, si a alguien se le pregunta, a los estudiantes, a los chicos les preguntamos sobre medicina, ellos opinaban muy claro sobre medicina. ¿Por qué? Porque ya se les viene una imagen de la medicina y no es una imagen, no es una imagen, no es un paradigma, no manejan arquetipos alrededor de la medicina. ¿Por qué? Porque aunque no conocen sus especializados, tienen claridad sobre lo que realizan los egresados y los profesionales en medicina. Entonces aquí mucho es de actitud, de lo que se trabaje, ¿verdad? Y nosotros mismos, o sea, en la academia se les forma, se les da continuidad. Por ejemplo, nosotros tenemos todo un proceso de formación continua y ahora estamos trabajando directamente con empleadores y con ese sector que en realidad pues nos salió en el estudio, ¿verdad?, que es muy preocupante la situación que se está dando, pero también tenemos que tener actitud para continuar formándonos al igual que lo hacen los profesionales de otras áreas. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a despedir a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Doctora Orlando Jaramillo, maestra Carla Rodríguez y el doctor Juan Carlos Marcos. Muchas gracias.